Gracias. Amén. Vamos a tomar un momento en nuestros lugares y vamos a hablar brevemente de Jesús celebra la cena. Yo quiero, antes de que puntualicemos esto maravilloso que llevó a cabo nuestro Señor, quiero ver primeramente esa creación de Dios. Creó la tierra, los animales, y cuando Dios creó toda esa magna obra, que es una obra que no hay parangón, no hay cómo poderla describir. Es decir, todo su diseño, toda su acoplo. Esto pues es lo que Dios ya ve como, diríamos, como producto terminado. Sin embargo, Dios ve que es necesario que esta obra de su creación, es necesario que haya una mayordomía. Pues no tenía sentido hacer algo, no tiene, lógica hacer una casa muy linda y que no habite nadie. Y eso es lo que hace el Señor. Entonces, para que esto pues tenga su complemento y que tenga sentido, es la razón por la cual el Señor de la misma tierra crea al hombre y le da, por supuesto, su soplo de vida. Dice la Biblia que entonces el hombre llegó a ser un ser viviente. En este caso, el Señor lo hace no para que estos fueran fugaces dentro de esa creación, sino más bien el propósito de Dios fue de que este mayordomo, este hombre hecho a su imagen y semejanza, fuera por supuesto eterno. Pues Dios siempre hace las cosas, como dice su misma palabra, en gran manera buenas, ¿verdad? Pero claro que siempre también Dios, dentro de todo ese crear, le pone las condiciones al hombre y le dice cómo es que él va a poder ser ese mayordomo por todo el tiempo, por toda una eternidad, toda vez él pueda ser obediente a las indicaciones de su palabra. Y nosotros sabemos, así en términos generales, que bueno, siempre hay algo, como dicen, que pues viene a arruinar las cosas. Y el enemigo es el que siempre estará pendiente, viendo las oportunidades para ello. Y es ahí donde pues Satanás intervino. Nosotros conocemos de qué manera pues hizo errar a estos seres humanos. Adán, pongámosle en primer lugar, los hizo errar. Y desde ese momento, a la verdad, pues ahí se cumple lo que sería la palabra que había dicho el Señor: el día que tú falles, el día que tú erres al blanco, el día que tú peques, que es igual, ese día mueres. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Adán desde ese momento fue despojado de
ese manto de esa gloria que le cubría, a tal grado que Adán, pues nosotros leemos que sintió miedos, sintió vergüenza y sucesivamente había caído en la trampa, había caído en la muerte. El asunto de este errar de Adán no era una cosa sencilla, sino que prácticamente el plan que Dios había hecho para que este hombre creado fuera eterno, ahora eso se desenfoca de esa realidad y dada la desobediencia, este hombre va a la condenación eterna. Y estaría bien que fuera el que cometió el pecado, pero la actitud o el pecado de Adán, hermanos, involucró a toda su descendencia. La situación para Dios no era una cosa fácil, en el sentido de que cómo ahora poder desvirtuar o salvar el destino de este hombre, como dice Pablo a los romanos, que la paga del pecado es muerte, y eso entiéndase pues que es una condenación eterna. No estaba fácil. Dios se pudo haber olvidado de eso, pero hay algo importante y es algo que es, por supuesto, importante el destacarlo, como es que nuestro Dios siempre es el que, como dice Pablo a los filipenses, el que comienza la obra, siempre la va a terminar. En este caso, Dios, dado de que este ser humano tenía su imagen y su semejanza, no podía Dios el olvidarse y dejar pasar por alto el pecado de este hombre y dejarlo morir. Pero claro que esto hermanos, implicaba lo que era el pagar por ese pecado. Y el pagar o el precio de ese pecado no era una cosa sencilla. Era algo, y es algo, por supuesto, que no hay forma como el hombre pueda ser absuelto de esa condición. Sin duda, como ya lo hemos dicho, y eso es una lógica, que si hubiese habido algún otro método como Dios pudiera rescatar al hombre de este destino de muerte en el cual cayó, lo hubiese hecho. Hubiera buscado cualquier otro método, pero es tan terrible lo que es el pecado, que ese Dios que todo lo puede, ese Dios que para él no hay nada imposible, no encontró otro método, otro antídoto, otra medicina, sino que solo el rescate de este hombre solo era posible a través de que Dios se volviera hombre y que como hombre muriera, y que a través de su sangre fuera esa fuera la medicina para que pudiera haber un rescate, una redención de la condición del hombre. Yo me ponía a pensar, hermanos, que realmente cuando uno no le pone mucha atención
al trasfondo de lo que es primeramente el pecado, realmente es un descuido. Es un descuido porque, es decir, el pecado fue el que arruinó todo. Y no solo arruinó a los seres humanos, a los descendientes del hombre que pecó, en este caso Adán, sino que el pecado arruinó toda la creación. Eso nos puede dar a entender el carácter del pecado. Es algo horrible, es algo espantoso. Fíjese que hasta la misma creación, dice Pablo a los romanos, que habla que la misma creación gime por la redención. Es decir, todas, aún las cosas inanimadas, fueron afectados los cielos estelares, fueron afectados la vegetación, afectado todo, porque todo había sido hecho bueno en gran manera. Pero eso es lo que vino a arruinar todo. Y eso es lo que siempre es importante detenernos. Digo detenernos por el hecho de que mientras uno se va familiarizando dentro de lo que es la vida, y es más, dentro de lo que es la vida en Dios, uno puede estar pasando como o simplificando lo que es el asunto del pecado. Uno puede decir, bueno, eso, pues al fin y al cabo, pues estamos vivos, al fin y al cabo, pero siempre estos eventos o el celebrar la Santa Cena siempre es con un propósito. Y uno de los propósitos siempre es como hacer un alto. Uno de los propósitos siempre es como hacer una pausa. ¿Para qué? Para que podamos ver el contexto o los trasfondos de cuál fue la desgracia del hombre, porque no le podemos llamar de otra manera. Y cuando nosotros lleguemos pues a una comprensión responsable, consciente, eso nos permitirá, bueno, saber que el pecado es mortal, saber que el pecado es muerte, el pecado lleva al hombre a la condenación eterna. E insisto en esto, que si uno pudiera el concientizarse uno como creyente, incluso nos guardaríamos. Porque, por ejemplo, ¿por qué es que nosotros ahora podemos, diríamos, hablar del cielo, pudiéramos hablar de que Dios es nuestro Padre? El precio que se pagó para que nosotros seamos ahora lo que somos es grande ese precio. Como decíamos, el precio es en este particular que no había otra forma de cómo el hombre pudiera ser rescatado. Yo me imagino a Dios llorando, déjeme pensar, llorando de ver a su imagen, a ese hombre hecho a su imagen y semejanza, viendo a dónde lo lleva ahora lo que es el pecado. Y es ahí donde Dios no se da por vencido, digámoslo de esta manera. Y es ahí donde también, bueno, no hay otra manera. Y la manera única que hay es que, sin duda, le dice el Padre en esa reunión, diríamos, celestial, le dice: aquí, hijo, lo único que podemos hacer, y estamos muy conscientes de ello, que solo que tú te conviertas en un hombre y que como hombre tú vayas a la muerte, y que la sangre de ese hombre que vas a ser tú sea el remedio para rescatar al hombre de
de ese destino. Y eso fue precisamente lo que se dio. La Biblia nos habla de que el Señor, el Espíritu Santo reposa sobre María. Y le dice el ángel que es bienaventurada y que va a tener un hijo de parte del Espíritu Santo, quien se llamará Dios. Ahora, yo veía que el Dios eterno haya descendido tanto, que ese Dios, es que nosotros tendríamos siempre, hermanos, que ubicarnos. Por eso en algunas veces se dice: salga a ver las estrellas en la noche, deténgase, no corra mucho, deténgase a ver algo de lo que Dios creó, detengámonos a vernos nosotros mismos, la creación misma. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, esa actitud de llegar a ser un hombre, eso no tiene, hermanos, cómo poderse explicar. ¿En qué base y cuál era la razón? El plan de salvación del hombre. O sea que ese Dios, si tuviéramos espacio, por ejemplo, de ver el caso de ver el caso de todo lo inútil de uno como ser humano, es terrible, pues. Si en primer lugar somos, creo que el 70% de agua. Lo vulnerable, lo débil. Tenemos que dormir, tenemos que comer para poder vivir. Y toda la complejidad, usted ve que uno es tan, su vida en sí, el cuerpo en sí, su composición es tan vulnerable, tan frágil, que a veces uno con un sentimiento se puede morir, con un desprecio se puede morir. Le digo esto porque eso es al punto donde llega ese Dios en aras de salvarnos. Eso es lo que Él hace. ¿Para qué? Para salvarnos, para sacarnos de la condición de muerte en la que nosotros caímos. Por ejemplo, dice Filipenses que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar. Es decir, Dios no se aferra a su gloria, a su posición de creador, sino dice que siendo Dios no se aferró, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y en calidad de hombre se humilló hasta lo sumo. O sea que cuando uno, hermano, le pone atención a esto, realmente es como pausas, es decir, bueno, ¿qué es lo que han hecho por mí? O sea, ese Dios se hace hombre, se hace tan vulnerable, que de hecho el Señor Jesús tenía que comer, tenía que dormir, se cansaba. Cuando llega al pozo de la Samaritana está cansado, tiene hambre. ¿Y cuál es la razón por la cual ese ser divino hace todo eso? En aras de rescatar a los que habían fallado. Y eso es lo terrible, hermanos. Por eso, cuando como creyentes, primeramente, como creyentes nosotros siempre detengámonos. Que no se nos disipe, que las carreras de la vida no nos quiten el poder detenernos y analizar y valorar el sacrificio que han hecho por nosotros.
Eso nos va a ayudar mucho. Por eso celebramos y por eso es la razón por la cual el Señor dejó que se llevara a cabo esta celebración, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que cuando el niño nace, de inmediato, mire toda diríamos, la odisea de Dios hecho hombre en la tierra, porque ha caído en el reino de las tinieblas. Herodes busca matarlo, él tiene que huir. Imagínese Dios huyendo, el diablo persiguiendo. ¿Por qué perseguía el diablo? Porque el diablo no le convenía, ni nunca ha estado en la disposición de que los que fallaron a causa de su engaño pudiéramos ser redimidos. El diablo quiere que todos le acompañemos en esa eternidad de muerte. Pero qué bueno, hermanos, a los 30 años el Señor se presentó a su ministerio. Dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios no es nadie, no es una institución, no es una religión. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pecado del mundo es la medicina para el hombre. 3 años de ministerio. La Biblia dice que luego de esos 3 años él pasa a lo que sería, hermanos, enfrentar como hombre la muerte. Para que, como dice el escritor a los Romanos, para que, dice que no hay remisión de pecados si no es por sangre. Para que el pecado de los que habíamos quedado infestado fuera, hermanos, borrado. Entonces él, antes de llegar a la cruz, es donde nosotros leíamos, donde el Señor dice: y mientras comía, aquí está en los últimos momentos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed, beban todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Simbólicamente, el Señor, antes de morir, él reúne a sus discípulos y les deja esta ordenanza. Ahora lo vuelvo a repetir, aunque ya es muy conocido de ustedes. ¿Cuál es la razón entonces de esta celebración? La razón de esta celebración es, hermanos, un recordatorio, ¿verdad?, de lo que él padeció por su pueblo. Un recordatorio. Y el que nosotros nos recordemos. Por ejemplo, si usted se recuerda de lo bueno que alguien ha hecho por usted, usted se va a sensibilizar. Nosotros nos vamos a sensibilizar. Otro aspecto es el anuncio, ¿verdad? Cuando estamos haciendo o llevando a cabo este evento solemne de lo que es la celebración de la cena, estamos anunciando al mundo, ¿verdad?, la muerte de alguien que también resucitó. Es decir, nosotros no andamos detrás de un muerto, nosotros andamos detrás de uno que bajó del cielo, se humilló hasta lo sumo, entregó su vida, desarrolló su ministerio, fue a la cruz, murió, fue enterrado, pero al tercer día resucitó.
Otro aspecto es la comunión, el beber la copa y el comer el pan juntos. Esto también es una manera de que nosotros compartamos, dado que, como dice la Biblia, tenemos un solo bautismo, una sola fe y vamos a estar en un mismo cielo. Esto es lo que el Señor dejó encomendado. Los requisitos: ser creyente, estar alineado con Dios, dicho de otra manera, bien está casado o soltero, y que por ende haya pasado lo que es el bautismo en agua, porque el bautismo en agua simboliza que cuando entramos quedamos sepultados con Él, y cuando salimos estamos vivos para Él. Así que cada cuanto el Señor, lo que dice allá a Pablo en el capítulo número 11 de Primera de Corintios, esto es lo que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, y sucesivamente. Hagan esto. Esto, la iglesia no tiene un calendario, una regla como para estar llevando a cabo lo que es esta celebración, pero cuanto más nosotros estemos realizando la cena del Señor, va a ser mucho más provechoso, porque esto nos sensibiliza. Acuérdense que las carreras del mundo, acuérdense que los afanes y todo eso nos consume, pero viene nuestro Dios sabiendo de estas debilidades, dice: celebren esto en memoria de mí. Dicho de otra manera, para que recuerden qué es lo que han hecho por ustedes. Y cuando uno hermanos, se detiene y dice: ¿qué es lo que han hecho por mí? Es increíble. Yo me pongo a pensar cuánto enemigo fui yo de Dios hasta mis 30 años. Y yo digo: ¿cómo Dios no me mató? ¿Cómo Dios me soportó para darme la oportunidad de salvación? ¿Cómo no puede estar uno agradecido, hermano? ¿Cómo no puede uno vivir para los propósitos de Dios? ¿Cómo puede uno seguir embarrándose en el pecado cuando el precio ha sido terriblemente grande? Cristo está a las puertas. Vamos a orar por los hermanos. Si hay hermanos que se han bautizado y no hemos orado por ellos, vamos a pedir que pasen acá adelante. Si hay hermanos, creo que ahí siempre es necesario estar anunciando los hermanos, porque cuando pasamos las aguas del bautismo, estamos identificándonos con la muerte de Cristo. Y siempre es importante hacer lo que sería en este caso una presentación oficial. Alguien más se ha bautizado y no hemos orado por ellos. Viendo hacia el pueblo, los hermanos nos ayudan, viendo hacia el pueblo. Aleluya. Vamos a cantar. Pónganse de pie. Soy bautizado como manda el Salvador. Si hay más personas que no hemos orado por ellos, después de que se bautizaron, pasen rapidito. Yo quiero orar por ustedes oficialmente. Aleluya. Gloria a Cristo.
Vamos a cantar ese canto. Amén.